¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les habla Ricardo Blanco Lara, prosecretario del Consejo Directivo del Colegio. En esta oportunidad hemos querido brindarles una serie de información que, si bien ya ha circulado por los mails que el colegio le manda a la casilla de cada uno de ustedes, sabemos que al no estar en la escribanía muchos no los han podido ver y además entendemos que por esta situación particular que nos toca vivir ahora, hemos tenido que resolver innumerables problemas que fueron surgiendo a partir de que se decretó el aislamiento obligatorio. Hemos querido acercarnos a ustedes para centrarnos especialmente en 4 temáticas especiales de las que va a hablar Virginia Olexin, que es también consejera del colegio de escribanos en este momento, y luego nos vamos a referir a otra temática que está en este momento el colegio trabajando activamente para poder solucionarla. Así que los dejo con la escribana Olexin. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea, nosotros diagramamos este encuentro como para poder realizar un análisis breve, sucinto, desde distintos enfoques. Por un lado, mi idea es hacer, que lo haré brevemente, un compendio de la normativa que se suscitó para paliar los efectos del COVID-19 de modo general y en relación a todo lo que fue surgiendo de los organismos administrativos. Bien. Y por otra parte, seguidamente va a hablar el escribano Ricardo Blanco, que va a hacer referencia a las normas fiscales y todo lo que fue diagramando el colegio con estos organismos para salir adelante con barreras que se iban interponiendo en el camino. Pasaremos entonces la palabra del escribano Ricardo Blanco Lara, quien les hablaba recién, prosecretario del colegio, que va a hacer referencia muy sucinta a los dictámenes de los asesores y por otra parte nos va a explicar cuáles son los modos de actuación que tenemos hoy en día, ya sea el remoto, fuerza mayor, cuestiones vinculadas y por último, como cierre, vamos a tener la palabra de quien acaba de llegar el escribano vicepresidente del colegio, Santiago Pano, que nos va a explicar un poquito sobre los certificados remotos. Adentrándonos entonces un poco en la temática de lo que tiene que ver con la primer norma que rigió en relación a esto, nos tenemos que retrotraer el 21 de diciembre de 2019, cuando se sanciona la ley número 27.541. Esta ley lo que va a decretar es la emergencia en todos sus ámbitos, sanitaria, económica, tributaria, fiscal. Lo que establece entonces tiene que ver con 2 pilares fundamentales que es en los que me quiero detener muy brevemente. Nos va a decir que tenemos que atender, se tiene que proveer como medidas de seguridad todo lo que tenga que ver con prestaciones médicas a aquellas personas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y jubilados y pensionados. Estos 2 pilares que estoy nombrando van a ser el impulso en relación a las otras normas que se fueron suscitando y nos van a servir para ir entendiendo un poco todo. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros como ciudadanos en general, más allá de pertenecer a la población notarial, tenemos un deber de cumplir con el aislamiento social y obligatorio, preventivo y obligatorio. Más allá de eso, la idea de este encuentro es establecer cuáles fueron las excepciones que se fueron suscitando para determinar qué podemos hacer. Pero es importante tener siempre en cuenta y recordar este pilar fundamental de que somos ciudadanos y hay un aislamiento obligatorio. En este sentido, entonces, el decreto de necesidad de urgencia 260, una vez que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, va a extender esta emergencia sanitaria por el término de 1 año. Y vamos, sí, rápidamente, para no aburrirlos, a lo que es el decreto 297 de 2020, que es el que va a declarar entonces este aislamiento. Este aislamiento luego fue prorrogado, en principio era hasta el 31 de marzo, luego se extendió hasta el 12 de abril y después se fue hasta el 26 de abril, pero específicamente nos vamos a detener en el artículo 6º. ¿Qué nos va a decir este artículo 6º?
cuáles son las actividades que se consideran esenciales o servicios esenciales y que por tanto están exceptuados. Exceptuados para cualquier cosa, no, las personas no tienen prohibición de circular en tanto y en cuanto vayan a desarrollar esa actividad o servicio esencial. Y ahí ya se podía vislumbrar un poquito aquello que podíamos actuar. ¿En qué era? En el inciso 6º del artículo 6º, bien, de estas excepciones. Esto nos deja inmersos en la población en general, porque no hace alusión específica a los escribanos, sino que nos dice toda aquella persona que deba actuar en casos de fuerza mayor, que nos va a deleitar obviamente sobre esta fuerza mayor el escribano Blanco Lara. Pero entonces, cuando estábamos ante casos de fuerza mayor, pareciera que podíamos prestar nuestros servicios notariales. Sin embargo, por el trabajo incansable que está llevando adelante el colegio, hemos logrado, y creo que esto es una novedad que no puede pasarse por alto, que tiene que ver con que se nos ha reconocido a través de una resolución administrativa, la 467, donde se establece que estamos dentro de aquellas actividades esenciales. Y uno diría, bueno, si estoy dentro de la actividad esencial, ¿puedo hacer cualquier cosa? No, estoy circunscripto a actuar en aquellos casos que tiendan al cumplimiento de otras actividades esenciales que me requieran como notario. Entonces, todo tiene una lógica y tiene que ver con eso. Con esto tendríamos un panorama general, perdón si me extiendo, me van frenando, un panorama general que tiene que ver directamente con lo notarial. Después vamos a tener organismos directamente relacionados que van a ser las resoluciones, las acordadas de la Corte, que van a establecer en principio la suspensión de los plazos y posteriormente ya una feria judicial extraordinaria. Vamos a tener normas atinentes a los créditos hipotecarios y a los alquileres, que de modo resumido podemos decir que lo que va a establecer es el congelamiento de la cuota, el congelamiento de los alquileres, la prórroga de los contratos de locación. Todo esto que voy diciendo tiene como tope máximo en cuanto al plazo hasta el 30 de septiembre. Lo que se ha establecido es aquellos inmuebles que son vivienda única o aquellos inmuebles, en el caso de los contratos de alquiler, que son arrendados por personas que están adheridas al monotributo, arrendados por pymes. Entonces, se va estableciendo determinadas excepciones. En esos casos, entonces, voy a tener el congelamiento de la cuota, no se pueden ejecutar de modo judicial ni extrajudicial, no se pueden realizar las ejecuciones hipotecarias, no se pueden realizar los desalojos, y se da la posibilidad a aquellas personas que hayan generado deuda en este interín, en este lapso, de poder abonarla a partir de octubre, entonces en 3 cuotas consecutivas y demás. O sea, se fue atendiendo un poco a las necesidades básicas, pero que es necesario que nosotros, los notarios, lo tengamos presente al momento de actuar. Emparentado ya de modo directo con nosotros, y con esto iríamos cerrando, vamos a tener al registro de la propiedad inmueble, que empezó con su orden de servicio número 32, fue suscitando las prórrogas, que hoy tenemos la novedad de último momento, la número 36, pero en principio, ¿qué establece el registro? Suspende todos los plazos, no se pueden ingresar más certificados, no ingresan más documentos, solo se admite, y no se atiende al público, solo se admite entonces la recepción vía web de informes. Posteriormente esto fue dejado sin efecto, volvió a resurgir con la orden de servicio número 34, y hoy en día entonces llegamos a que se vuelva a atender al público con un personal, una cantidad de personal mínima, con turnos, o sea, bien organizados los efectos de cumplir con los protocolos de profilaxis que desde ya debemos respetar todos. En este sentido, entonces, empieza a recibirse de modo presencial los informes que antes solo podíamos de modo web, pero es importante que tengamos en cuenta que sigue suspendido todo lo que tiene que ver con la recepción de documentos y de certificados. Por el momento eso no ha cambiado en el registro.
Creo que con esto estaríamos. Lo que deberíamos, no sé si querés agregar algo, es dar pase casi directo en relación a lo que va a hacer referencia el escribano Ricardo Blanco, que decíamos anteriormente. Aprovecho mientras vamos tratando de contactarlo y que se vaya conectando porque se encuentra en su domicilio, para decirles que aquellas preguntas que puedan ir haciendo sería ideal, porque esta es la idea de este vivo. Y teníamos pensado realizar un vivo, creo que es dentro de esta misma semana, lo vamos a diagramar y lo vamos a publicar, como para poder ir atendiendo esas inquietudes y transmitir tranquilidad y empezar a terminar un poco con esta incertidumbre que reina hoy en el notariado, bueno, y calculo que en muchos otros ámbitos. Así que vayan haciendo las preguntas que crean pertinentes y armaremos un nuevo vivo como para poder ir respondiendo. No lo hacemos directo como para no ir interrumpiendo cada una de las secciones. ¿Estamos como para pasar la palabra al escribano Blanco o continúo bien? Aprovecho la oportunidad. ¿Estamos? Se está conectando. Ok, se está conectando. Sí. Hola. Ahí va. ¿Me escuchan? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Ricardo, sí, te escuchamos bien. ¿Querés comenzar? Perfecto, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ricardo Blanco, para los que no me conocen, consejero del colegio. No soy Ricardo Blanco Lara, más de una vez nos han confundido, pero bueno, yo soy más viejito que él y por ese motivo estoy encerrado en mi casa porque formo parte de la población de riesgo. No formo parte de los 70 años que establecieron, pero bueno, estoy por arriba de los 60. Bueno, como consecuencia, muy bien toda la descripción que ha hecho anteriormente Virginia Olexin. Simplemente quería recordar que durante todo este periodo de la pandemia, de la cuarentena, o del aislamiento social obligatorio y preventivo, que es la definición exacta, preventivo y obligatorio, se han dictado una cantidad muy grande de normas, sobre todo decretos de necesidad y urgencia, disposiciones y una serie de normas que hacen tanto a la actividad profesional del escribano, o sea, en su actividad como escribano, y aparte en su profesión, o sea, estamos incluidos dentro de algunas de las disposiciones de esos decretos por el solo hecho del ejercicio de una profesión liberal, y asimismo estamos incluidos por nuestro ejercicio profesional. En principio, la primera norma que se dicta, que es del 20 de marzo de 2020, que es el decreto 298, en ese decreto se suspenden todos los plazos en el ámbito de los procedimientos administrativos, obviamente con excepción de las normas de las actividades referentes a la emergencia sanitaria nacional. A posteriori se dicta el decreto 311 del 2020, en el cual se establecen una serie de normas en las cuales podríamos estar incluidos. Por ejemplo, la falta de pago de los servicios de energía eléctrica, gas, agua corriente, telefonía fija, móvil por internet, televisión por cable. Todo ese tipo de cosas no se puede cortar a una serie de actividades o de personas comprendidas dentro de los grupos más necesitados, pero también a las pymes que están consideradas esenciales. Por lo cual nosotros también podríamos estar incluidos como pyme y podríamos estar incluidos también en esa prórroga o esa falta de corte de servicio por falta de pago. También, en consecuencia, se dicta el decreto 316 de 2020, en el cual se establece una moratoria para las pymes en el régimen de regularización de deudas, que vencía el 30 de abril de este año y se postergó hasta el 30 de junio de este año. Como nosotros también estaríamos incluidos como pymes, quienes hagamos la inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos, podríamos estar incluidos en esta moratoria del régimen de regularización de deudas. Entre las normas existe una norma que en realidad se creó un fondo especial o específico para la afectación específica por el tema de la pandemia dentro de algo superior que era el Fondo de Garantías Argentina. Esto
favorece la garantía que puede prestar el Estado para las pequeñas y medianas empresas que pueden cubrir hasta el 100% del préstamo tomado por estas empresas. Y lo más anecdótico, mejor dicho, lo más curioso de esto es que dentro de las normas que establece este decreto, en el artículo 4 autoriza, y esto sí que es curioso, que los contratos de garantía se pueden perfeccionar en forma virtual. O sea, lo dice que podrán autorizarse mediante instrumentos particulares no firmados. Esto es una novedad dentro de la administración pública. Hay una especie de, digamos, tendencia, y más adelante lo vamos a ver, para el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con las presentaciones que se pueden hacer en forma remota, de la aceptación por parte de los organismos de la comunicación o las presentaciones en forma remota. Esto es una verdad, una actividad y algo nuevo. Dentro de la actividad misma del escribano, estableció en el decreto 329 del 2020 la prohibición de despidos y suspensiones. Esto es importante porque se postergó hasta el día del 31 de marzo por 60 días, o sea que esto estaría vigente hasta el mes de junio. Bueno, hubo también la prórroga de repatriación de capitales prevista en la ley de blanqueo, que no y abarcaría a los escribanos, en los cuales habría una repatriación, beneficio del 5% sobre el monto total de los bienes radicados en el exterior. A la vez, existe la posibilidad por parte de los escribanos de certificar actos en los cuales estarían incluidos nuestros requerentes, como por ejemplo el caso del ingreso familiar de emergencia por 10.000 pesos por un integrante del grupo familiar y que se abona por única vez en abril del 2020. Pero yo sé que a lo mejor la frutilla, o mejor dicho, la pregunta que todo el mundo se hace es qué sucede con la Administración Federal de Ingresos Públicos. La AFIP hasta ahora, lamentablemente, no ha prorrogado los vencimientos de impuesto a las ganancias, de las retenciones de impuesto a las ganancias, las retenciones de ITI que tanto nos preocupan. En realidad lo único que hizo fue dictar una resolución general, que es la 4682, que establece un periodo de feria fiscal extraordinaria hasta el 26 de abril de 2020, o sea que vence la semana que viene. Esto, por supuesto, no alcanza a los pagos de los impuestos y las retenciones efectuadas, sino tan solo alcanzan a los plazos de procedimiento. O sea, no modifica los vencimientos. Los vencimientos de los impuestos vencen en las fechas que corresponden, así como las presentaciones de las declaraciones juradas. Lamentablemente en esto no hay cambio. El colegio ha hecho ingentes cantidad de gestiones para tratar de modificar este criterio de la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta ahora, lamentablemente, no pudimos tener una contestación definitiva. Lamentablemente, y lamentablemente tengo que comunicarle al notariado que, bueno, van a tener que hacer la presentación, como ya indicáramos oportunamente, mediante la mesa de entradas virtual, comunicando la situación de la imposibilidad de efectuar los pagos en las fechas y forma establecidas, y el colegio, en lo posible, contratará a los asesores, a los abogados para ver qué medidas judiciales podemos obtener para la modificación de este criterio que lamentablemente afecta bastante. Sí, la AFIP modificó los regímenes de facilidades de pago para las micros, pequeñas y medianas empresas, elevándolo hasta 10 facilidades de pago. Ese tema es un tema que, reitero nuevamente, es un tema que es importante que el escribano haga su inscripción en la AFIP como pyme para obtener estas pequeñas facilidades que pueden llegar a brindar. Lo mismo sucede con la suspensión de las medidas cautelares. En este caso se suspenden las medidas cautelares, que los embargos famosos que siempre nos mandaba la AFIP ante la falta de pago de algún requerimiento. Bueno,
mediante la Resolución General 4684 del 2020, se ha suspendido la traba de las medidas cautelares hasta el 30 de abril. Lo mismo sucedería con relación a las prestaciones, a los pequeños contribuyentes en el régimen simplificado. Este tema es importante para los monotributistas. Los monotributistas tenían la obligación, o mejor dicho, habían quedado afuera del régimen simplificado, obligándole a hacer una serie de presentaciones de declaraciones juradas. Bueno, esto ha sido prorrogado por la Resolución General 4687 del 2020, en el cual todavía pueden seguir haciendo sus presentaciones como monotributistas en la forma que solían hacerlo. También han sido prorrogados los impuestos sobre los bienes personales, Resolución General 4691 del 2020, para los activos ubicados en el exterior, en concordancia con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que establecía lo mismo. No se modificó, y esto quiero que se tenga en cuenta, el procedimiento establecido en la Resolución General 4697 del 2020 con relación a la información que los escribanos debemos brindar con relación a los instrumentos públicos de cesión y venta de títulos, acciones, cuotas y participaciones sociales por escritura pública. No sé si ustedes tendrán presente que mediante esta resolución teníamos que hacer comunicar a la AFIP la información que resultaba de esas sesiones. Bueno, eso no se modificó y sigue plenamente vigente. Desde el punto de vista de la AGIP, bueno, Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el asunto ya es un poquito más distendido. A Dios gracias conseguimos, gracias a la gestión que se realizó, bastante ardua, por supuesto, por las autoridades del colegio, la prórroga del pago del impuesto de sellos, que es lo que tanto nos preocupaba, sobre todo teniendo en cuenta que los montos de las multas son bastante importantes y los accesorios son bastante importantes. Y bueno, logramos que se postergaran 2 veces, la primera vez al día 17 de abril, creo, y la segunda vez hasta el 27 de abril. O sea que tenemos tiempo hasta la semana que viene para que podamos ir juntando el dinero para proceder al pago. En lo demás, bueno, no se han modificado demasiado, así han suspendido plazos con relación a los procedimientos, con relación al régimen especial de facilidades de pago, que no son los del impuesto de sellos, por supuesto, en cuanto a los avalúos, en cuanto a toda esa normativa se ha prorrogado hasta fines de mes en principio. Bueno, y ahora vamos a la provincia de Buenos Aires, que ese es otro de los motivos que nuestros colegas, la verdad, los tienen muy preocupados. Y lamentablemente, en este caso, no tenemos mucha alternativa. Lamentablemente no se han postergado los plazos de vencimiento. Hubo un decreto, el decreto 166 de 2020, que establecía una prórroga de todas las actividades, una suspensión, perdón, de todos los plazos administrativos, pero lamentablemente Sellos no quedó involucrado. No obstante, toda la cantidad de trámites, del esfuerzo realizado para modificar esto por parte de las autoridades del colegio, no hemos tenido resultado. Y tenemos que seguir insistiendo nuevamente con que los colegas hagan su presentación en la mesa de entradas virtual y manifestando cuáles son los problemas que han tenido para cumplimentar el impuesto de sellos. Sí hubo prórroga para muchos impuestos en la provincia de Buenos Aires, hubo prórroga para el impuesto inmobiliario rural, obviamente forma parte de la parte administrativa, de la parte productiva de la provincia de Buenos Aires. Hubo prórrogas sobre ingresos brutos, la declaración jurada anual, los vencimientos de inscripción en ingresos brutos. Bueno, hubo un montón de normas que lamentablemente a los agentes de recaudación esto no lo incluyó. Por último, tenemos que ha dictaminado el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina en línea una serie de cosas, ha posibilitado que los contribuyentes, mejor dicho, la población en general, pudiera acceder a sus fondos mediante la transferencia electrónicas y mediante depósitos en los cajeros automáticos. Ha posibilitado recientemente la posibilidad de que los jubilados puedan cobrar.
ha instruido a los bancos para que no puedan aplicar tasas de interés exorbitantes para la tarjeta de crédito, siguen siendo elevadas igual, un 43% para los saldos y una especie de prórroga para los vencimientos que se operen a partir del 13 de abril hasta el 30 de abril, con 3 meses de gracia y pagaderos en 9 cuotas mensuales y consecutivas. Por último, hay una norma que en realidad es muy importante, que la establece la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores hizo una resolución general, la 830 de este año, en la cual, copiando, yo diría, pues en parte la copia a la resolución general 11 de la Inspección General de Justicia, admitió las reuniones a distancia de los órganos de gobierno, aún en los supuestos en que en el estatuto no estuviera previsto. Entonces, esto es muy interesante porque permite a los órganos de gobierno, ya sean asamblearios o los directorios, a reunirse todos en forma remota, por los medios que se establezca, aun cuando sus estatutos no lo tengan previsto. Esto es muy interesante, establece incluso la grabación en soporte digital, la convocatoria de la comunicación por vía legal. La verdad que es muy interesante, incluso establece la posibilidad de que el órgano de fiscalización se encuentre presente en el momento que realiza la asamblea, todo con cargo a que, levantada la pandemia, por supuesto, y en una asamblea extraordinaria con el quórum necesario, pueda convalidar lo actuado durante este periodo. Esto rige no solamente para, como bien dije, para la asamblea, sino que también rige para los órganos de administración, en este caso el directorio. Bueno, yo creo que me he extendido demasiado, me parece, de tiempo, me parece que Virginia me está mirando, creo, como que ya me he extendido un poquito, así que voy a dejarle paso a mi tocayo, total tocayo, de nombre y apellido, don Ricardo Jorge Blanco Lara, y muchas gracias por la atención. Ricardo, te agradecemos muchísimo, excelente y clarísimo. Así que antes de darle paso a la palabra al prosecretario Ricardo Blanco Lara, vamos a recordar, porque vemos que están llegando preguntas, hago en un interín, respondo una de ellas que tiene que ver con los plazos en el registro de la propiedad inmueble. Siguen suspendidos, era lo que más o menos anunciábamos anteriormente. Probablemente tengamos novedades respecto de cómo se va a modificar esto. A partir del miércoles puede llegar alguna novedad, pero al día de hoy siguen suspendidos los plazos. Se volverán a contar cuando una decisión así lo establezca. Queríamos recordar entonces los modos de comunicación, ya que vemos que hay muchas preguntas. Tenemos la línea abierta @colegio-escribanos.org.ar, ese mail, y también un WhatsApp al 11 44 01 26 36. Y por último, en todo lo que son las dudas, consultas y sugerencias sobre lo que tiene que ver con la actuación remota, tenemos la dirección certificados de actuación remota, certificados en plural, @colegio-escribanos.org.ar. Ahora sí, entonces, le damos la palabra al prosecretario Ricardo Blanco Lara. Muchas gracias, Virginia. En primer lugar, espero estar a la altura de los dos expositores que me precedieron, que hablaron muy bien y muy claro para esta dura prueba que estamos sufriendo en este momento los consejeros acá con el vivo de Instagram. Pero bueno, en algún momento teníamos que comenzar, y también pensamos que es un buen canal de difusión en este momento, en donde evidentemente las actividades están prácticamente nulas en el colegio, como para poder comunicarnos con ustedes. Yo voy a abordar un tema que tiene más que ver con lo notarial y que fundamentalmente responde a una pregunta que nos hacemos todos, y que es: ¿dónde estamos parados en este momento en cuanto a la actividad notarial? ¿Cuáles son los límites de la actuación de cada escribano y cómo serían las pautas generales para actuar en épocas de aislamiento? Les tengo que confesar que cuando cerramos el colegio en su momento, tanto acá los consejeros de
la mesa directiva y los consejeros, ya sabíamos que había un aislamiento voluntario y nos fuimos preparando para este aislamiento obligatorio. Tanto es así que empezó a funcionar el tema remoto de las legalizaciones, las guardias aquí en el colegio eran mínimas, sabíamos que había canales de comunicación que abrimos especialmente para estos momentos, pero nunca imaginamos que esta pandemia iba a traer un efecto desolador en cuanto a lo que nos ha pasado a todos, que es sentirnos realmente solos en cuanto y sin contención en cuanto a lo que es la situación del ejercicio de nuestra función. Entonces, haciendo este comentario breve, les cuento que, como muy bien dijo Virginia, desde el colegio pensamos que el primer deber que tenemos como ciudadanos es el deber de guardar el aislamiento, respetar las normas, es la única manera de poder luchar contra este virus que es prácticamente un problema sanitario mundial, no local. Cuando sale el DNU 297 del 2020, lo primero que pusimos atención es en que era de orden público. Cuando hablamos de orden público, siempre tenemos que tener en cuenta que el orden público está fuera de toda actuación dispositiva de los particulares, con lo cual son normas que dicta la administración pública para garantizar bienes, derechos de un orden jurídico superior, en este caso la salud pública. La salud pública la han puesto por encima de todos los derechos protegidos constitucionalmente, más allá de determinados casos que vamos a mencionar después, que están amparados por la fuerza mayor. En principio, entonces, es una norma de orden público. En segundo lugar, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, reglamenta específicamente la facultad del Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia, que este es uno de ellos. Y en tercer lugar, y un tema que nos costó entenderlo, pero que es así, los colegios no tienen la facultad para reglamentar los decretos del Poder Ejecutivo, con lo cual tienen que esperar la normativa que en la materia nos dicte la administración pública. Es decir, nosotros no somos una parte del Poder Ejecutivo para poder reglamentar esto. Con lo cual, teniendo en cuenta esos tres puntos, focalicémonos en que este decreto de necesidad y urgencia 297, que mencionaba muchas actividades esenciales que podían estar exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio, no mencionaba la actividad notarial. Nosotros nos convencimos de que este decreto, es decir, no nos mencionaba. Ahora, ¿cuál era el primer polo de actuación entonces, si no estamos mencionados en este decreto? El artículo 6, inciso 6. En el artículo 6 del DNU se establece una serie, la primera lista de actividades exceptuadas del aislamiento por ser consideradas esenciales. En el inciso 6 de este artículo 6 se establece específicamente quedan exceptuadas aquellas personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Claro está que cuando empezamos a leer y a estudiar este tema, y los asesores del colegio, y hay un dictamen de la academia que también hemos circulado, se refirieron a este tema, lo primero que se nos ocurrió pensar fue la fuerza mayor del caso fortuito del 1730 del Código Civil y Comercial, y nos quedamos cortos, porque en realidad la idea era un concepto jurídico de derecho público más que de derecho privado, y fuerza mayor se entendía como aquellas situaciones, atender las situaciones de fuerza mayor, es atender aquellas situaciones en donde la demora dejara en peligro la vida, la integridad, la salud y el bienestar de las personas. Y este concepto, que está muy ligado al concepto de urgencia o al concepto de emergencia elaborado en España,
fue lo que nos empezó a dar motivo para poder actuar. Así como todo ciudadano de la nación que podía actuar en base a la fuerza mayor, los escribanos también podíamos hacerlo. Claro, lo primero que se nos ocurrió, y también hubo muchas consultas al respecto, era que es un servicio, como nosotros somos considerados un servicio público, o que estamos a cargo en realidad de una función pública delegada por el Estado, la pregunta del millón era ¿cómo puede ser que un servicio público, una función pública delegada por el Estado, no pueda actuar per se, sin necesidad de ninguna norma? Aquí nosotros interpretamos en un primer momento que este deber de prestar servicio que tenemos los escribanos, contenido en el artículo 29, inciso B de la 404, estaba excusado por este decreto 297 en virtud de propender a la seguridad, a la salud de la población, y nosotros estábamos exceptuados de actuar. Ahora bien, ¿qué pasa con la fuerza mayor? ¿Cuáles son los límites de la fuerza mayor? Nosotros desde el principio le hemos dicho a los colegiados en las consultas, y lo hemos publicado, que la fuerza mayor es un concepto dinámico en realidad, pero que hoy depende de la calificación que cada escribano haga. Es decir, sobre la base de estos derechos fundamentales que mencionamos, vida, seguridad, integridad, salud, el escribano tiene que hacer una calificación respecto del requerimiento que le hace una persona para poder movilizar la actividad notarial por causa de fuerza mayor. Es importante destacar que en el decreto 297, además, se establecen sanciones para todos aquellos que violenten el aislamiento obligatorio y preventivo. Estas sanciones están contenidas en el artículo 205 y en el artículo 239 del Código Penal. El 205 habla de violentar medidas para la propagación que toma el Estado para evitar la propagación de una epidemia, y el 239 habla de la resistencia o la desobediencia a un funcionario público. Claro está que si el requirente en ese caso nos anunciaba que requería nuestros servicios por una cuestión de fuerza mayor, nosotros debíamos calificar esa fuerza mayor y obrar en consecuencia. Y hubo una interpretación que quiero dejarla sentado porque en algún momento se pensó que la sola calificación del requirente bastaba para configurar la fuerza mayor y que el escribano debía tomar esta calificación, y nosotros consideramos que esto es completamente erróneo. Esto pudo haber sucedido en España en algún momento, en donde las notarías se abrieron primero como servicio esencial y luego se fueron cerrando porque los efectos de la pandemia fueron más nocivos en ese país, y en cuanto a los servicios públicos, especialmente esenciales como lo notarial. Pero también este tema de la calificación del escribano es fundamental porque a quien repercute la sanción penal tipificada en el código no es el requirente solamente, es el escribano también. Entonces mal puede el escribano no hacer esta calificación. Esto en un primer punto, porque la primera gran duda con respecto a fuerza mayor era esta. En segundo lugar, nosotros vemos que en este decreto 297 se habla en todo momento de lo que es la fiscalización. La fiscalización y el control. La fiscalización y el control del Estado importa el poder de policía que tiene solo el Estado sobre los particulares, en cumplimiento de este decreto. Este 297 también nos anunciaba que los locales tenían que estar cerrados, había que evitar la presencia de cualquier tipo de personas, con lo cual, obviamente, las escribanías son también locales de atención al público, con lo cual también se cerraron. Y fundamentalmente, un tema que es importante porque, como luego salió la decisión administrativa 467, nosotros desde la sanción del decreto 297 hasta que fue el 19-20 de marzo, hasta
la decisión administrativa 467, que fue el 9 de abril, fuimos evolucionando en conceptos y la realidad es que la comunidad nos fue requiriendo determinados actos notariales para destrabar muchas cuestiones que estaban vinculadas con actividades esenciales que habían sido declaradas en el DNU 297 y en las posteriores. Esto, en realidad, nos fue dando la idea de que realmente la actividad notarial tenía que, de alguna manera, estar liberada o autorizada para excepcionarse del aislamiento obligatorio. Claro está, nosotros empezamos a ver esto, en los medios también lo difundimos. Lo que sucede es que necesitamos una decisión administrativa para esto, no podíamos largarnos solos, con lo cual ahí fue que, gracias a las gestiones del presidente del colegio, Iván Allende, y con la ayuda inestimable del escribano mayor de gobierno Gaitán, se logró la decisión 467, decisión administrativa del Gabinete de Ministros, en quien el Poder Ejecutivo ya había delegado este tipo de cuestiones para la apertura de actividades esenciales. Tenemos que destacar que la 467 fue la primera resolución que salió específicamente para profesionales del derecho, no hubo otra. Tenemos que destacar que si bien nosotros estábamos ya vinculados con la actuación por la fuerza mayor, esta nos pone al lado de todas las demás actividades excepcionadas para poder cumplir con aquellos requerimientos de actividades o tareas esenciales consideradas por el Estado. Es decir, que ya a partir del 467 tenemos dos polos de actuación: fuerza mayor, del inciso sexto del artículo sexto, y el tema de las actividades vinculadas con actividades esenciales o requerimientos, producto de actividades esenciales del 467 del Gabinete de Ministros. La 467 además nos da tiene otras disposiciones a tener en cuenta, otros artículos que son muy importantes para mencionar. En primer lugar, es la única disposición que recuerda el incumplimiento de las normas del aislamiento y hace referencia al Código Penal. Con lo cual, evidentemente, ha sido una liberación de la función notarial, pero con restricciones. En segundo lugar, lo más importante, una de las cosas más importantes que tiene esta DA es el requerimiento del servicio notarial tendiente a evitar el traslado o circulación de personas consideradas de riesgo por la normativa vigente, efectuada por titulares de beneficios de la Administración Nacional de Seguridad Social, o sea, del ANSES. Estableciéndose que este beneficio será otorgado en forma gratuita. Lógicamente, el Colegio de Escribanos estuvo en contacto con las autoridades tanto del Estado Nacional como del Estado local y con las autoridades del ANSES y de los bancos. Habíamos organizado un estricto protocolo para poder atender a estos casos de mayores adultos que tuvieran necesidades especiales para poder otorgar cartas poderes o poderes a favor de terceros para cobrar su jubilación. El colegio estuvo montando todo un operativo, tanto en Chorrarín como en Callao, con escribanos voluntarios, con escribanos que tenemos que destacar que la solidaridad de nuestros colegas ha sido inmensa, que han prestado su tiempo y han dado sus honorarios en forma gratuita, los han ofrecido, o sea, no cobrar honorarios, sino que trabajar ad honorem. Aunque finalmente esto, el día lunes por la noche, mediante un comunicado que recibimos del ANSES, quedó sin efecto, dado que el ANSES está reorganizando su
su proceso de armar unos nuevos certificados o formularios para estas cartas poderes, y además, como está cerrado, es decir, no hay atención presencial, es muy difícil que, aún otorgándose un poder hoy u otorgándose una carta poder, el beneficiario pueda presentarse en el ANSES, que es quien recibe y lo manda al banco, que es el pagador después, informándole cuál es el nombre del apoderado, con lo cual hoy esto está completamente, o sea, ha quedado sin efecto hasta próximo aviso, con lo cual el ANSES nos dirá qué es lo que va a pasar. De más está decir que cualquier requerimiento que reciban los colegas de un poder o de una certificación de firma mediante la cual se otorgue un beneficio, o sea, intervenga un beneficiario del ANSES, los escribanos deben hacerla gratuitamente, pero siempre teniendo en cuenta y avisándole que, como no está operativo el ANSES, es muy difícil que ese poder o esa carta poder sea tenida en cuenta. Finalmente, nos gustaría comentarles que, así como dijimos dónde estamos parados, hay un primer polo de actuación que es la fuerza mayor, otro segundo que es la vinculación, y tenemos un tercer caso, que es el caso del home office, que una de las actividades más importantes es la de los certificados remotos, que la va a explicar el escribano Santiago Paro en un ratito, pero le queremos comentar lo siguiente. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos en el home office? Prácticamente el home office son aquellas actividades en donde nosotros emitimos dictámenes, hacemos estudio de títulos, realizamos facturación o presupuestos, podemos asesorar y además podemos emitir algún certificado de actuación remota de los que autoriza el reglamento sancionado por el colegio hace muy poquito. En materia de home office no existe una limitación en cuanto al objeto del requerimiento, porque justamente no existe violación al aislamiento. Es decir, el aislamiento sigue, cuando uno está dentro de su hogar, uno no transita, no circula, con lo cual, mientras este requerimiento tenga que ver con una actividad del escribano en su hogar o en su oficina, en tal caso, si lo hace allí, porque tiene que ir por otro requerimiento, y es requerido por un tercero que está fuera de la oficina, que está de forma remota, perfectamente puede tomar ese requerimiento y hacerlo mediante el certificado remoto. Esta es una gran duda que existía. Nosotros creemos con fundamentos que, al no romperse el aislamiento, cualquiera sea el objeto del requerimiento, en forma remota y mediante el home office se puede realizar. Seguramente me debo quedar con un montón de cosas para charlar, para comentarles. Me gustaría que por favor dejen las preguntas allí cuando vean este vivo. La idea nuestra es hacer un nuevo vivo, seguramente en la semana, el jueves o el martes de la semana que viene, y vamos a contestar cada una de las preguntas que ustedes nos han hecho. Los dejo con mi colega, el escribano Pano, que les va a explicar el tema de los certificados de actuación remota. Gracias. Hola, buenas tardes. La idea es explicar el funcionamiento de los certificados remotos. Antes que nada, quiero decirles que cuando se nos ocurrió la idea, estaba relacionado con el tema de los contratos de locación que vencían, que la gente no se podía trasladar, y empezamos a pensar qué podíamos hacer como escribanos para poder generar algún documento en el cual las partes expresaran su voluntad de continuar con el contrato. Bueno, de ese pensamiento surgió la idea de los certificados, que es el único de los documentos notariales que no tiene la firma del requirente, porque si hay una imposibilidad que hoy tenemos es de obtener la firma física del requirente. Tengan en cuenta que los certificados son muy parecidos a las actas. Por lo general el objeto es bastante similar. Todos van a saber que algunas cosas las pueden hacer por certificado y también las pueden hacer por actas, pero algunas actas no pueden hacerse mediante certificado. Eso sí, ténganlo muy en cuenta.
lo que nosotros diagramamos fue un caso especial de certificado remoto que estaba relacionado con la firma de un documento. Se sancionó un reglamento especial para esto, justamente para darle un respaldo normativo. O sea, de un principio entendíamos que se podía hacer igualmente este tipo de certificación, ya con las previsiones de la Ley 404, pero con un respaldo normativo del Colegio de Escribanos iba a ser bastante más fuerte en cuanto a su posibilidad y exigibilidad de cumplimiento. La idea para la firma de un documento con los certificados remotos empieza siempre con una videollamada. La videollamada, para aquellos que no lo sepan hacer, lo pueden hacer sea por WhatsApp, Zoom, Webex, Hangout, el sistema que ustedes quieran. Normalmente pueden usar el celular o la computadora. El reglamento previó la posibilidad de grabar la videollamada. Tengan en cuenta que no todos los programas dejan grabar la llamada. Si ustedes usan WhatsApp, la videollamada no se puede grabar, por lo menos en Android. iPhone desconozco porque yo no lo uso, pero entiendo que seguramente tampoco se puede. Pero si usan una aplicación como Zoom, la pueden grabar si ustedes son el organizador de la videollamada. En eso, sí, ténganlo muy en cuenta. No es obligatorio grabar la videollamada. Eso lo va a evaluar el escribano de acuerdo a quién es la persona que le haga el pedido y la conveniencia o no de tener algún respaldo de la actuación que hizo, ¿sí? Lo importante es que mediante una videollamada el escribano va a percibir el hecho que va a certificar. Lo segundo que empezamos a pensar es el tema de la ubicación de las personas. En un primer momento entendimos que tenía que darse la geolocalización de las personas. Esto, bueno, en una segunda instancia lo derogamos porque la geolocalización es bastante fácil de fraguar, en especial con WhatsApp. Hasta yo aprendí a fraguarla en 2 minutos buscando por internet. Entonces, la verdad no tenía ningún sentido. Y por eso llegamos a la conclusión de que el escribano obviamente debe estar en la ciudad de Buenos Aires cuando percibe el hecho que va a certificar y obviamente cuando firma el documento notarial. Eso es ineludible hacia la competencia del escribano. En cuanto a las personas, que siempre es lo que nos preguntan en las consultas que nos hacen, es si tienen que estar o no en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es preferible dar un ejemplo con otras situaciones. Por ejemplo, si voy a certificar una página web que la veo por internet, ¿me importa dónde está alojada la página web? Si voy a certificar el contenido de un programa de televisión, ¿me importa desde dónde se transmite el programa de televisión? O si voy a certificar lo que escucho por la radio, ¿me importa desde dónde se transmite? Lo importante es que el escribano certifica lo que percibe a través de una pantalla. Y de ahí que la competencia es la del escribano y no tanto de las personas. Obviamente este criterio es opinable, quedará a criterio de cada escribano cómo lo quiere manejar. Bueno, hacemos la videollamada, decidimos si tenemos que grabarla o no la tenemos que grabar, y en segundo paso le pedimos a la persona que nos muestre el documento que va a firmar, tratamos de verlo lo mejor posible, y le pedimos que nos describa de qué se trata, y le pedimos que lo firme en presencia nuestra. O sea, en presencia nuestra esto quiere decir en el acto de la videollamada. Lo vemos firmar y a continuación le pedimos que nos mande escaneado el documento firmado. Me olvidé decir antes justamente que una de las funciones que como escribanos tenemos, vamos a tener que identificar a la persona. Le vamos a pedir que nos exhiba el DNI, salvo que sea persona de nuestro conocimiento. Obviamente que puede haber dificultades al momento de identificar a una persona en el acto de una videollamada simplemente exhibiendo el DNI, pero los escribanos hoy tenemos herramientas complementarias como el RENAPER, si quieren, y que nos pueden ayudar básicamente a ver si se trata o no de quién dice ser. Lo otro que tengan en cuenta es que estas dificultades obviamente se van a trasladar al momento en que actuemos en nuestra escribanía, porque si una persona viene con barbijo, quiero ver si le vamos a decir que se lo saque o no para poder identificarlo, cosa que también va a ser una complicación. O sea, esto del coronavirus nos trae problemas tanto en el ejercicio normal como en este ejercicio digital. Por lo menos en el digital le vamos a poder ver toda la cara, cosa que es bastante buena. Obviamente que si no lo conozco y le pedí que se identificara con su DNI, le voy a pedir que me lo mande también escaneado. Cortamos la llamada de Zoom,
la persona nos tiene que mandar escaneado tanto el DNI como el documento que firmó delante nuestro en la videollamada. Lo podemos recibir sea por mail, sea por WhatsApp, un link de Dropbox, lo que a ustedes se les ocurra. No tiene mucha importancia cómo lo recibimos. Lo importante es que se trate del mismo documento que firmó delante nuestro y que sea la misma persona. Si tengan, acá es donde el procedimiento, una vez que recibimos este documento y el DNI, se divide. Porque podemos optar por hacer el certificado en formato papel o en formato digital. Si lo hacemos en formato papel, tenemos dos opciones. Le pedimos a la persona que por un delivery, sea Rappi, Globo o la empresa que sea, nos envíe el documento firmado, o directamente hacemos el certificado en una hoja de actuación notarial, lo firmamos, lo sellamos y se lo enviamos al requirente. Lo que sí tiene que hacer el requirente en ese caso es abrochar el documento firmado a nuestro certificado. O bien, si nos lo envió antes por un delivery, lo abrocharemos nosotros al certificado. Cuando es en papel, el documento original firmado tiene que circular con el certificado notarial, que lo hacemos en hoja de actuación notarial. Tengan en cuenta que este certificado incluso es posible legalizarlo hoy en día en el colegio mediante la legalización digital, que está funcionando plenamente. Ahora bien, si optamos por el procedimiento en formato digital, ingresamos a la web del Colegio de Escribanos. Mejor, antes de ingresar a la web del Colegio de Escribanos, vamos a redactar el certificado en el procesador de texto que usamos todos los días, sea el Word, Protocol, Google Docs o el que les guste. Así ya sabemos qué es lo que vamos a certificar. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener el documento que firmó la persona en formato PDF. Ahora voy a explicar por qué. Si la persona se los envió en JPG o en cualquier otro formato que les puedan mandar por el celular, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es imprimirlo, y cuando se abre el cuadro de diálogo de imprimir, siempre está la opción de guardar como PDF, y lo guardan como PDF. El sistema se previó para que funcione mejor con archivos en formato PDF. Bien, redactamos el certificado, tenemos el documento en formato PDF, entramos a la web del colegio, al acceso restringido con nuestra clave y contraseña, entramos al GEDONO y elegimos la actuación notarial remota extraprotocolar. Lo único que tenemos que hacer es copiar el texto que teníamos en el Word, Google Docs o en el procesador que sea, y lo pegamos en el programa que tiene el colegio en el GEDONO. Es copiar y pegar. Para los que no lo saben, control C, control V corta. Con esas dos lo pueden hacer sin ningún inconveniente. A continuación, tenemos que adjuntar el archivo PDF. Les aclaro que el programa da la posibilidad de adjuntar otro tipo de archivos que no sean PDF, pero el funcionamiento es distinto. Ahora les voy a contar por qué. Una vez que tenemos redactado el certificado, el GEDONO da la posibilidad de generar una vista previa. Pueden ver cómo va a quedar. Si lo adjuntamos en PDF, primero van a ver el certificado y a continuación van a ver, primero van a ver el documento cuya firma certificamos y abajo van a ver el certificado. Si lo adjuntaron con otro formato, no van a ver eso porque el GEDONO lo que hace es obtiene el hash del documento en otro formato y no lo anexa. De ahí que hicimos esta modificación para poder hacerlo así. Como les decía, pasada la vista previa, directamente el escribano tiene que apretar generar y va a generar un archivo PDF que lo van a descargar en la computadora. Bien. Lo bajan en la computadora, lo firman digitalmente como en el firmador del colegio y ahí tienen un documento digital certificado para entregarle a su cliente o requirente. Lo pueden entregar mediante mail, WhatsApp o la forma que a ustedes les guste. Les quiero aclarar que el reglamento dijo especialmente que no es una certificación de firmas, aunque la verdad es que se le parece bastante, porque en el fondo estamos percibiendo que alguien firma un documento en presencia mía, la presencia será digital, no personal,
pero se le parece mucho. El reglamento específicamente lo aclara. Y tengan en cuenta que este reglamento tiene su utilidad en tanto y en cuanto el destinatario lo acepte, ¿sí? Porque hoy en día el colegio hizo toda la promoción que puede hacer por las redes sociales, le avisa a los organismos, le está avisando a algunas empresas, pero sí dependemos mucho de que el destinatario lo acepte. Y que además se previó esto de que no sea estrictamente una certificación. Volvemos a estar en vivo, porque esto tiene un límite. Lo que estábamos diciendo es que una vez generado el documento en formato digital, se lo enviamos al destinatario. Dependemos mucho de que el destinatario acepte esta función. Yo ya lo he utilizado, por ejemplo, para un poder que una chica dio para presentarse ante la UBA para retirar el título universitario. O por eso les digo, dependiendo, y lo pudo retirar. Me entiendo que algunos escribanos lo han utilizado ante bancos. Recién tengo la consulta de una empresa de autos que lo quiere utilizar. O sea, dependemos un poco de ir promocionándolo y ver qué valor jurídico le terminamos dando. Tengan en cuenta que nosotros estamos viendo que estamos dejando probado que una persona firmó delante determinado documento delante nuestro en formato virtual, que está agregado con un certificado digital que es un instrumento público. O sea, tiene bastante fuerza probatoria dentro del 314 del Código Civil. Lo que sí quería contar es, tengo algunas preguntas que habían hecho y que las quería contestar, así no tenemos problema, que dice, si se puede utilizar únicamente, si el certificado remoto se puede utilizar únicamente en el marco de las actividades exentas o casos de fuerza mayor. No, como acabamos de explicar, como es un caso de home office, puede utilizarse para cualquier caso que se les ocurra. A nosotros se nos han ocurrido algunas ideas, pero la verdad que lo que consultan los escribanos supera mucho más lo que se nos puede ocurrir a nosotros. El sistema de certificación remota solo puede instrumentarse mediante el GEDONO utilizando fojas digitales, o también puedo expedir el certificado en foja de actuación notarial. De las dos formas, se puede entregar en formato digital, donde va el documento firmado que los técnicos informáticos le dicen apendiado, o sea, lo que quiere decir es que está en el mismo archivo el certificado y el documento digital, o bien puede entregarse en papel con una hoja de actuación notarial a la cual se le abrocha el documento certificado. ¿Cómo se adquieren las fojas extraprotocolares digitales y cómo se abonan? Bueno, las fojas digitales no es que tienen que venir al colegio a comprarlas, sino que se generan automáticamente en el GEDONO. ¿Qué actos puedo certificar mediante el sistema de personas remotas? Bueno, todo aquello que le permite la ley 404. Puede ser incluso la supervivencia de personas, si fuera necesario, porque alguna obra social o algún sistema jubilatorio lo solicita, lo podrían certificar mediante este medio. ¿Puedo utilizar este sistema para otorgar un acto protocolar? No, porque acá sí tenemos el problema de la firma y del protocolo. En el protocolo hay que firmar delante nuestro en presencia física y hay que firmar la hoja de protocolo. Esto es inevitable. O sea, esto de la pandemia lo que nos hace es repensar las formas en las que trabajamos, en innovar las formas que hacemos las cosas, y es evidente que en algún momento vamos a tener que pensar cómo actuar en casos protocolares. ¿Equivale a certificar una firma? Bueno, como acabamos de decir, se parece mucho, pero no lo es. Así específicamente lo dice el reglamento. Es bastante probable que tenga los mismos efectos y el tiempo lo terminará diciendo. ¿Qué valor tiene el certificado solicitado remotamente? Bueno, es un instrumento público, obviamente va a probar el acto que se certifica, la fecha en que se hizo y los hechos que se certifican. Si se puede filmar la videoconferencia, como explicamos al principio, la videoconferencia queda a criterio del escribano si la va a filmar o no. En el caso de filmarla, el reglamento le pide que avise a la gente que la está filmando. Es el único detalle. ¿Debo imprimir la certificación y el documento adjunto si el requerimiento de certificación se resuelve mediante el sistema GEDONO? Por supuesto que no. Cuando se resuelve por el GEDONO, el sistema es 100% digital. El documento ha de entregarse en digital. Lo que sí, obviamente, acá va el consejo, es a la persona que le entregan el documento digital, le tienen que decir, mira, esto lo vas a presentarnos en el banco, en la UBA, en donde se te ocurra, llévalo en papel y llévalo en digital. Porque muchas veces la gente quiere ver el papel, quiere ver lo digital. Llévalo de las dos maneras, pero tenés que darle la posibilidad de decirle, mira,
está en el digital. Por ejemplo, yo los que he hecho, incluso les he puesto en el certificado digital que lo pueden validar en el Badón o en la página web del colegio, y puse el link para darle la posibilidad al destinatario que vea que es realmente bueno y el colegio lo avala. ¿Puedo certificar una fotocopia por este sistema? Bueno, la respuesta oficial es medio difícil de dar, porque ¿hasta qué punto podemos percibir que el documento que nos exhiben es original o es una fotocopia? Por eso lo dejo a criterio de cada escribano. Es difícil, la verdad, percibir que sea un original. Obviamente sí pueden certificar reproducciones mediante el certificado de reproducciones que obra en el GEDONO, que tiene la limitación de 90 días. El certificado este extra protocolar no tiene la limitación de 90 días. ¿Los documentos generados a través del GEDONO pueden ser legalizados? No es necesario legalizarlos. Los documentos que están generados en el GEDONO son válidos en todo el país, y así lo dice el reglamento del GEDONO. ¿Puedo acreditar la representación invocada por el requirente en un certificado remoto si me exhibe la documentación durante la videollamada? Es lo mismo que el tema de las fotocopias. Va a quedar un poco a criterio de cada escribano si puede o no percibir que la documentación que le exhiben es original o es fotocopia. Estas ya son decisiones personales de cada escribano. Por ahora no tengo más preguntas. Creo que más o menos hemos tratado todos los temas. No sé si quieren agregar algo más. Entonces lo dejo a Ricardo para que cierre. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar, muchas gracias por la paciencia que han tenido. Para nosotros esto, como les dije, es nuevo. Lo que queremos que quede claro es la intensa labor que realizamos desde el colegio, desde que comenzó este aislamiento obligatorio. Que les quede claro también que tenemos que quedarnos en casa, que esa es la consigna para todos nosotros, para todos los habitantes de la nación, para evitar que se propague el virus. Que la actuación notarial también tiene una amplia gama de actividades para hacer, que empiezan desde la fuerza mayor y terminan en el home office, o esta actividad que podemos hacer dentro de nuestras casas sin romper el aislamiento. Que toda apertura restringida de la escribanía, que debe estar siempre habilitada al efecto de tomar los requerimientos de actividades vinculadas o esenciales, nada más que eso. No podemos hacer otro tipo de actividad que no tenga que ver con estos requerimientos. Cuente con las medidas de seguridad y de profilaxis mayores que aconseja el Estado, la Administración Pública. Nosotros creemos que esto se va a ir ampliando de a poco, es un proceso, es un día a día, lo hemos vivido desde que comenzó el aislamiento hasta hoy. Las normas van saliendo a veces mucho más rápido de lo que uno las pueda digerir. Lo que nos ha pasado también es que esta falta de comunicación que antes teníamos de manera presencial o cuando estábamos en el colegio con las charlas o con los cursos, no la tenemos, con lo cual muchos de ustedes se quedan con muchos interrogantes que esperemos que los podamos contestar a la brevedad. Los estamos anotando a todos. Hay muchísimos interrogantes que vamos a tener que contestar a la brevedad, y fundamentalmente decirles que siempre en estos momentos salen las cosas más buenas también de la gente, y que hemos tenido una experiencia formidable con la solidaridad y la empatía que generó un grupo de escribanos solidarios que hablaron y llamaron a todos los escribanos jubilados de nuestra comunidad para preguntarles cómo estaban y acercarles algún medicamento o comida si estaban en una situación de vulnerabilidad, con lo cual eso nos llena de orgullo, porque creemos que es el ejemplo que queremos dar desde el colegio y hacia la comunidad también. Con respecto a los medios de comunicación, ustedes pueden hablar, lo vamos a consignar ahí abajo después, pero son lo que se refiere a certificado de actuación remota, certificados de actuación remota @colegio-escribanos.org.ar, y todo lo que tenga que ver con institucionales, a todos los que ustedes tienen publicados en la página del colegio, que son muchísimos, pero fundamentalmente a la línea abierta del colegio, que es lineaabierta @colegio-escribanos.org.ar,
o al WhatsApp 11 4401 2636. Tienen muchos más canales de comunicación que estos, pero estos son los que damos ahora específicamente por temas de los que estuvimos charlando hoy en este breve encuentro con ustedes. Otra cosa que me acaban de dar acá para destacar, uno de los casos de fuerza mayor que hemos tenido en estos últimos tiempos fueron las escrituraciones de los barrios carenciados que hicieron acá Virginia y otros escribanos para evitar que la gente se quedara sin su vivienda. Ellos sí, por ejemplo, fue calificado como fuerza mayor y fueron autorizados a hacerlo, y un reconocimiento enorme por parte del Consejo Directivo a esos escribanos que salieron a la calle y que enfrentaron el riesgo de contagio en pos de hacer un servicio a la comunidad. Así que bueno, muchas gracias y en la próxima nos vemos.